Hola, buenas noches. Seguiré compartiendo contigo del Evangelio según San Juan, del capítulo número 21. Hoy compartiré el último capítulo de San Juan, del libro espiritual que me ayudó a cambiar la vida, que me ayudó a ser un mejor ser humano, que me ayudó a transformar mi vida de pecado, mi vida de donde estaba haciendo cosas malas, a ir transformando poco a poco. Mañana empezaré a compartir versículo por versículo de, del libro Proverbios de Salomón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, ven. Ven con tu luz, ven con tu fuerza, Espíritu Santo, a lo más profundo de mi corazón, a lo más profundo de mi ser, Espíritu Santo, ven. Ya que sin ti, Espíritu Santo, no encuentro salida. Ya que sin ti, Espíritu Santo, no sé a dónde ir. ¿Por qué? Porque tú eres la paz en la adversidad, porque tú eres la salud en la enfermedad, la riqueza en la pobreza, el amor en el desamor. Por eso yo clamo a ti, Espíritu Santo, por eso yo me pongo delante de ti, delante de tu presencia, porque sé, Espíritu Santo, que solamente tú tienes palabras que inspiran, porque sé que solamente tú tienes palabras que reavivan mi alma, que reavivan mi corazón. Y es por eso, Espíritu Santo, que clamo a ti con toda mi fuerza, con todo mi corazón. En esta noche yo clamo tu presencia, Espíritu de Dios, porque sé que solamente tú, Espíritu de Dios, me llevarás a ese lugar, a ese lago donde hay aguas cristalinas, donde hay agua abundante que sacia el alma y sacia la sed. Por eso, Espíritu de Dios, me pongo siempre delante de ti. Amén. Apendice al libro La manifestación de Jesús a la orilla del lago, capítulo número 21. Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos a la orilla del lago de Tiberíades y se hizo presente como sigue. 2. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Después de haberse aparecido ya dos veces Jesús, se les volvió a aparecer otra vez a sus discípulos en la orilla del lago. Estaban algunos de sus discípulos, aquí menciona el versículo número 2, que estaban Simón Pedro, estaba Tomás el mellizo, el que no creyó cuando los discípulos le compartieron que habían visto a Jesús por primera vez. Estaba Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos que no menciona su nombre. Estaban allí, quizás se preparaban para pescar. Era el momento de pescar, porque no tenían que comer, porque por miedo a los judíos habían permanecido algunos días, algunas semanas encerrados. En el versículo número 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Entonces Simón dijo: voy a pescar. Les dijo: vamos. Todos contestaron: vamos. Vamos contigo, Pedro. Nosotros también tenemos ganas de pescar. Nosotros también tenemos ganas de distraernos y de traer comida porque no tenemos. Entonces, de acuerdo a todo su trabajo que habían hecho ese día, que habían hecho esa noche, no pescaron nada. Imagínate tú la impaciencia de estos discípulos.
que teniendo hambre, que eran pescadores profesionales y que llevaban varias horas y que no podían pescar nada. Muchas veces en nuestra vida nos pasa igual que ellos. Trabajamos constantemente durante mucho tiempo, pero no hacemos que las cosas se mejoren para nosotros. Y quizás muchas veces viene la queja a nuestra vida y nos empezamos a quejar de que las cosas no salen como nosotros queremos. Y es cierto, uno pone y Dios dispone. Muchas veces planeamos que las cosas van a ser mejor para nosotros, pero nada sale mejor. En el versículo número 4, al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. En el versículo 5, Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era Él. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Por qué? Porque quizás con el hambre que ellos tenían, no se daban cuenta que Jesús estaba allí con ellos en ese lugar, pero les dijo Jesús: muchachos, ¿no tienen algo que comer? Entonces quizás los discípulos contestaron tristemente: hemos pescado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Discúlpanos que no te demos algo de comer a ti. En el versículo número 6, entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha. Quizás los discípulos le hubieran dicho a Jesús: hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cómo quieres tú que nosotros echemos la red a la derecha si no hemos pescado nada? Pero aquí, en este capítulo de Juan, vemos cómo ellos obedecieron a Jesús sin rezongarle. Obedecieron a Jesús confiando de que iba a haber peces, de que la bendición se iba a dar. En el versículo 7, el discípulo al que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. En el versículo 8, apenas Pedro oyó decir que era Jesús, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, de hecho no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Juan, que vemos aquí por segunda vez, que vuelve a reconocer a su maestro, que vuelve a decirle a Simón Pedro: es Él, es el Señor, es Jesús, es nuestro Salvador, es nuestra guía. Apenas Pedro oyó que era Jesús, apenas escuchó que era Simón, que era Jesús, entonces, como no traía ropa, se puso su ropa y fue tras de Jesús. Los discípulos estaban cerca de la orilla del lago y estaban cerca de Jesús, y también fueron con Jesús. Fueron a volver a ver por tercera vez al maestro que había convivido con ellos, a esa persona que a muchos de ellos los había sacado de su vida que llevaban. Quizás muchos de esos discípulos llevaban una vida triste, llevaban una vida donde no encontraban el porqué, donde no encontraban su propósito. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida vivimos en la rutina? Vivimos constantemente trabajar, ver televisión, comer, endrogarnos. Trabajar, ver televisión, comer, endrogarnos, pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios tiene
algo más grande para nosotros. En el versículo número 9, al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. En el versículo número 10, Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Aquí vemos cómo el maestro ya había preparado el momento del almuerzo. Vemos cómo el maestro ya había prendido fuego, ya había puesto pescado y pan. Pero Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que ustedes acaban de sacar. Y aquí, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios va a hacer todas las cosas por nosotros. Si Jesús ya les había dado el privilegio de sacar una red con muchos pescados, entonces era momento de que los discípulos hicieran su parte. Y algunas veces Dios hace su parte, solo espera que tú y yo hagamos nuestra parte para que, como vemos aquí, el milagro se realice en tu vida, el milagro se haga en tu vida y cumplas lo que Dios te ha prometido. Y que los sueños que tú tienes se hagan realidad, pero como te vengo diciendo, hay que poner también de nuestra parte, porque muchas veces le dejamos a Dios toda la responsabilidad. Queremos que Dios lo haga todo, pero Dios no lo puede hacer todo. Nosotros hay que poner nuestro granito para que los milagros de Dios en nuestra vida se realicen. En el versículo 11, Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y a pesar de que hubiera tantos, no se rompió la red. Aquí vemos cómo los discípulos habían ido a pescar y no habían pescado nada. Pero cuando Jesús le dijo, echa la red a la derecha, y aquí se cumplió el milagro de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho su parte y Jesús había hecho su parte. Aquí vemos que el milagro había sido hecho. Sacaron 153 pescados de tamaño grande, y a pesar de que eran tantos pescados, la red no se rompió. En el versículo 12, entonces Jesús le dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Vemos que conforme llevamos ese proceso en nuestra vida, conforme vamos caminando en nuestra vida, entonces entendemos que el Señor obra en cada momento, que el Señor va obrando en cada instante de nuestra vida. Aquí lo vemos, como ellos ya sabían que era el Señor. Por eso ninguno de ellos le preguntó si era Jesús, porque ya sabían que era Él, porque ya habían tenido ese convivio, porque ya habían llevado ese proceso donde conocieron un poco a Jesús. En el versículo 13, Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. En el versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús se les manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Aquí vemos cómo Jesús se acerca a ellos. Vemos cómo Jesús en todo momento, aún después de haber crucificado, siempre estuvo al servicio de sus discípulos, siempre estuvo sirviéndolos. Vemos aquí cómo Él tomó el pan, cómo tomó el pescado y se lo repartió. ¿Por qué? Porque lo más importante en nuestra vida es el servicio. Lo más importante es servir a los demás. Si hacemos una cadena, yo sirvo a alguien y esa persona sirve a alguien, entonces haremos un mundo mejor para vivir. Entonces dice aquí la escritura que esta fue la tercera vez que Jesús se les manifestó después de subir al reino.
antes de subir con su Padre, después de haber resucitado. En el versículo número 15, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Aquí vemos que Jesús, después de haber terminado de comer, le dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón contestó: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero, tú sabes que estoy contigo. Entonces, aquí vemos cómo Jesús le estaba dando las llaves a San Pedro para que él se hiciera cargo de la iglesia del Señor Jesús, para que él fuera el primer pastor, para que él fuera el primero que iba a estar guiando a través del Espíritu Santo al pueblo de Dios. En el versículo número 16 le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Aquí vemos cómo otra vez Jesús le vuelve a preguntar a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Simón le dijo: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Vemos cómo es la segunda vez que Jesús le vuelve a demostrar su amor, le vuelve a demostrar su confianza a Pedro, para que él tome las riendas de las ovejas, para que él tome las riendas de cada uno de nosotros. Ya que Simón Pedro fue el primer papa, ya que Simón Pedro fue el instrumento para que tú y yo conociéramos a Jesús. Porque si Simón Pedro no hubiese dicho que no, quizás hoy en día no conociéramos esta historia. Pero como Simón Pedro dijo que sí, entonces fue predicando de boca en boca. Y de boca en boca se fue predicando el mensaje de Jesús y hasta nuestro tiempo. Por eso sabemos quién es Jesús, porque hubo discípulos que a pesar de sus miedos le dijeron sí a Jesús. Le dijeron que sí. Y ellos predicaron una y otra vez el Evangelio. En el versículo número 18, en el versículo número 17, insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquí vemos cómo por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro: Simón Pedro, ¿me quieres? Pedro se sintió triste. Pedro se sintió en desaliento de que el maestro le preguntara por tercera vez. Pero recuerda que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y entonces Jesús quería estar seguro de que así como lo negó Pedro 3 veces, quería estar seguro de que Pedro le dijera 3 veces y de que le confirmara realmente que en verdad quería a Jesús, que en verdad lo amaba. ¿Por qué? Porque era parte de su proceso, porque era parte de su misión, porque era parte del propósito de Pedro saber que Jesús le había preguntado 3 veces que si lo quería, que si lo amaba.
Y gracias a esa confirmación de Pedro, hoy en día se predica el nombre de Jesús a miles de millones de personas en el mundo. Simón Pedro se sorprende de que Jesús le hubiera preguntado otra vez que si lo amaba. Y por eso le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes realmente que yo te amo. Tú sabes realmente que me equivoqué. Tú sabes realmente que me negué, que te negué. Pero tú sabes que yo te amo. En el versículo número 18 le dijo Jesús: en verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Aquí vemos que Jesús le estaba revelando a Pedro la muerte que él iba a tener. Recordemos que Pedro fue crucificado en el año 67-68 de nuestra era, que fue crucificado por los fariseos, por los maestros. Y aquí Jesús ya le estaba revelando que él iba a morir, que ahora él de joven, él podía ir a donde él quisiera, pero cuando estuviera viejo, otra persona iba a decidir por él. Otra persona iba a decidir su futuro. Y Pedro, al igual que Jesús, fue crucificado, pero él no quiso ser crucificado igual que su maestro. A él lo crucificaron de cabeza. En el versículo número 19, Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, y añadió: sígueme. Aquí vemos cómo Jesús nos va revelando poco a poco nuestro propósito, nos va revelando poco a poco nuestra misión, pero muchas veces no lo alcanzamos a ver. Algunas veces no lo alcanzamos a ver porque vivimos en la oscuridad, porque vivimos en esa oscuridad, y esa oscuridad no nos permite ver que Jesús tiene un futuro brillante y de éxito para ti y para mí. Pero Pedro dijo que sí, y le dijo cómo iba a morir para que la gloria de Dios se manifestara en su vida, para que la gloria de Dios estuviera en él. Y le dijo: sígueme. ¿Y cuántas veces en nuestra vida Jesús no nos dice a nosotros: sígueme, ven conmigo, ven a mí, que yo te protegeré, ven a mí, que yo sanaré cada una de tus heridas, que yo sanaré cada una de tus etapas? Pero no seguimos a Jesús. Queremos seguir nuestra vida, queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, y muchas veces vienen las consecuencias. Porque si tú vives una vida bien, entonces vas a recibir buena cosecha. Pero si vivimos una vida mal, entonces vamos a recibir mala cosecha. En el versículo número 20, Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro volteó y se dio cuenta que Juan seguía a Jesús, se le vino ese momento cuando estaban partiendo el pan. Se le vino ese momento cuando Jesús le dijo a sus discípulos que uno lo iba a entregar. Entonces el discípulo amado Juan
se recargó sobre su pecho y le dijo: Maestro, ¿quién te va a entregar? En el versículo número 21, al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? En el versículo 22, Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. ¿Cuántas veces en nuestra vida preguntamos por la otra persona? Aquí vemos a Pedro que le pregunta a Jesús: ¿y qué va a hacer de él? Y muchas veces le preguntamos a Dios: ¿y qué va a ser de mis padres? ¿Y qué va a ser de nuestros hermanos? ¿Y qué va a ser de nuestros hijos? ¿Y qué va a ser de nuestros sobrinos? Recordemos que cada uno de ellos viene a este mundo a cumplir un propósito, viene a cumplir una misión. Y estemos o no estemos, ellos la tienen que cumplir. Ellos se tienen que ir en el momento que se tenga que ir. Por eso Jesús le dijo a Pedro: ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. En el versículo número 22, Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Le vuelve a decir: tú ven y sígueme, tú sígueme. En el versículo 23, por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Aquí vemos cómo los discípulos viven en esa angustia, pensando qué iba a pasar con Juan. Vemos que ellos pensaron que Juan nunca iba a morir, pero recordemos que Juan tenía una misión, y Juan fue el único discípulo que murió de viejo, porque él murió como en el año 90 más o menos de nuestra era. Pero él tenía un propósito, él tenía una misión. Por eso le dijo: si yo quiero que él permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Le vuelve a decir Jesús: ¿a ti qué te importa? Pero Juan tenía el propósito de escribir el Apocalipsis, las profecías que él vio para nuestros tiempos, que muy pronto se están cumpliendo. Yo no te puedo decir que ya es el fin, porque yo no lo sé. Porque el mismo Jesús dijo que él no sabía el día ni la hora. Hoy en día muchas personas afirman que estamos en los últimos tiempos. Lo único que te puedo decir es que tú vayas a Jesús y que te enamores de él. Que tú vayas y te dejes apapachar, que te dejes amar por Jesús, porque su amor es más grande. En el versículo número 24, este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Aquí vemos que Juan da testimonio de todo lo que vivió con Jesús, que Juan da testimonio de todo lo que él pasó con Jesús. Recordemos que cada persona tiene un propósito, y el propósito de Juan era escribir el Evangelio de Juan, era escribir el Apocalipsis, y por eso él nos compartió. Y sabemos que él dice la verdad, y sabemos que él está en la realidad, que él está en lo correcto. ¿Por qué? Porque él convivió con Jesús. Recordemos que fue el último discípulo de Jesús, que él murió en el año 90, y que desde entonces, desde que Jesús le dijo: ven y sígueme, Juan, el discípulo Juan fue el hombre más fiel. En ningún capítulo, en ningún evangelio de la Biblia se menciona que Juan renegó de Dios. En ningún capítulo se menciona que Juan negó a Dios, sino que Juan, al igual que Marta, al igual que María,
lo siguieron fielmente a Jesús hasta su último momento, y no solo hasta su último momento, sino hasta el último momento de Juan. Él compartió la buena nueva. En el versículo número 25, Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Aquí vemos cómo Juan vuelve a decir que Jesús hizo muchas cosas, y que se escribieran una por una, no cabrían los libros en el mundo. Fueron tantos los milagros que Jesús hizo, fueron tantas las obras que Jesús hizo, que en el mundo no cabrían tantos libros si se escribieran. Por eso vemos que el testimonio de Juan, que el evangelio de Juan es muy importante para nosotros. No importa cuántas veces fallemos, no importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces pequemos. Dios sabe que somos seres humanos y que vamos a pecar, porque el hombre justo peca 7 veces al día. Imagínate tú y yo, que no somos justos, pecamos miles de veces, pero lo más importante es presentarse delante de Jesús con un corazón contrito y humillado, con un corazón humilde, reconociendo que hemos pecado, reconociendo que hemos fallado, y Jesús tendrá misericordia de nosotros. Jesús se va a compadecer, y conforme a nuestras caídas, entonces nos iremos transformando en ese proceso donde iremos pecando menos. Recordemos que la gracia de Jesús es lo más importante en nuestras vidas. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, yo sé que tú resucitaste y vives para siempre. Yo sé que tú eres el instrumento, que tú eres la gracia que Dios nos mandó para conocerlo, para estar ligados a Él, para estar enraizados a Él. Por eso, Espíritu Santo, yo reconozco que muchas veces fallo. Yo reconozco que muchas veces yo digo no conocer a Jesús, que muchas veces no soy congruente y predico a Jesús, pero estoy en oscuridad. Por eso hoy, en esta noche, me pongo delante de ti, y yo sé que a través del Evangelio de Juan, que a través del Espíritu Santo, yo sé que el Maestro ha resucitado y vive para siempre. Yo sé que el Maestro vive por los siglos de los siglos, y que muy pronto vendrá para llevarse a los elegidos, para llevarse a las personas que creyeron en Él, y que a pesar de sus caídas siguieron adelante. Amén.